Muy bienvenidos, buenos días, tarde, noche a todos. El día de hoy, en nuestro cuarto episodio de La Voz de las Plantas, estamos con Mauro de Saturnalium y en esta segunda toma le decía que eh, yo a Mauro, la primera vez que vi su trabajo, pues inmediatamente me cautivó mucho, me capturó, porque tiene esta parte que a mí me resuena mucho, que es el aspecto místico, mágico de las plantas, la conexión con los planetas, la conexión con el mundo invisible del mundo herbal. Entonces, pues, hermano, es un gusto tenerte aquí. Esperemos que la conexión nos aguante bien y pues vamos para adelante. Bien, nada, desde ya muchas gracias. Yo también hace mucho tiempo tenía ganas de hablar con vos. Recuerdo que hace varios años ya había visto videos tuyos en internet y eso era como, y es muy loco poder ahora estar conversando, así que súper contento de que me hayas invitado. Y respecto un poquitito al perfil, a Saturnalium, sí, nos gusta este lado alquímico de las plantas, ¿no? Este lado espagirista, combinando el saber de las plantas con sus correspondencias y cómo esto puede ayudarnos a integrar diferentes arquetipos planetarios. Creo que eso es lo que más me apasiona de este mundo, ¿no? Es esa fuerza invisible, ese poder que no tiene palabras, que solo se siente, eso es lo que más me apasiona de este mundo. Buenísimo, hermano. Y pues bueno, primero que nada, pues te quería preguntar eso, ¿no? O sea, como de nuevo, hemos platicado poco. Yo he tenido chance de ver un poquito tu perfil, de ver lo que compartes. Se me hace súper interesante. Pero me gustaría escuchar en tus palabras, pues, ¿qué es este proyecto? ¿Qué es Saturnalium? Y pues tu camino, un poquito como cómo, digo, siempre la pregunta que quiero hacer es como, ¿de dónde veniste? ¿Cómo es tu historia de origen? Bien, vamos a intentar resumir un poco. Saturnino es un proyecto que yo tengo con un amigo que somos amigos hace 15 años, que se llama Alejandro. Él es astrólogo con orientación a lo transpersonal y bueno, yo soy herborista, pero soy terapeuta en medicina tradicional china. O sea, es como que hago ambas cosas, ¿no? Más orientado a las plantas. Eh, Súper apasionado de la alquimia, también un día nos juntamos, dijimos tenemos que hacer algo juntos y nació Astrología y Herbolaria, que es nuestro curso estrella, por decirlo de una forma, que vendría a ser como una especie de espagiria moderna, nos gusta llamarlo así, respetando siempre lo tradicional, pero agregando conocimientos modernos como lo que es la psicología transpersonal de su lado, o de mi lado también los saberes más de fitomedicina, o quizás implementando un poco de biodescodificación, algo de medicina china. Eh, para poder comprender e integrar los diferentes síntomas que vamos teniendo, ¿no? Sabemos que son mensajeros. Entendiendo lo que el cuerpo nos quiere decir, podemos comprender las emociones que hay detrás y bueno, con plantas poder trabajarlos con los diferentes arquetipos planetarios. Es como toda una amalgama. Esto es lo que hemos hecho en astrología herbolaria en Saturnalium. Eso por un lado. Eh, Luego me preguntaste por mi historia, ¿no? Un poco de dónde nace Sí, este, sí. este amor por las plantas. Eh, Decir que de chico estudié, o sea, soy técnico químico, siempre me gustó, me interesó lo que es la química. Me formé en licenciatura en biología, no terminé la carrera por cuestiones de la vida misma, pero siempre estuve como metido en este mundo más naturista, más natural. Eh, Durante muchos años tuve que trabajar, porque vengo de una familia un poco humilde, tuve que trabajar un montón, y me alejé un poco de este camino, sí, del camino donde iba. Yo creo que iba muy derecho a hacer a la parte alquímica y me desvié por muchos años. eh, y luego de transitar una enfermedad, yo tengo asma, eh, y de pasar por muchos médicos, muchos medicamentos, muchas vacunas, inyecciones y demás, nada, estaba muy mal. Me di cuenta que no me sentía bien, no solo físicamente, sino emocionalmente, de que no había cura, de que no me podía sentir bien. Yo trabajaba en un ambiente bastante hostil para mí, al sentido de que me daba alergia. Trabajaba en un lugar que había mucho polvillo, mucho polvillo en suspensión y eso me causaba más ataques y más crisis. Y, y nada, empecé a indagar por lo que sería la medicina alternativa, ¿no? Por diferentes, tanto el Reiki, eh, fui a muchos temazcales, eh, también, bueno, nada, biodescodificación, un montón de cosas. Como que el mundo se abrió y me acuerdo que dije, me gustaría probar con plantas, porque no sabía nada de plantas, solo sabía lo normal.
pero siempre me había interesado. Y recuerdo en un temazcal, estar muerto de calor ahí adentro, y mientras sonaba un tambor, nos estaban guiando en una meditación y nos dijeron que recordemos aquello con lo que podíamos unirnos a cuando éramos niños, ¿no? A ese niño interno. Ujú, Y que ese era el lugar donde teníamos que ir. Yo ya tenía esto de las plantas en la cabeza, de empezar a estudiar, y en ese momento recordé un aroma, ujú, un olor, ¿no? El olor a tierra mojada, a pasto, a flores, a plantas con agua. eh, y me recordé a mí de niño regando las plantas, juntándolas, jugando con ellas, siempre en el jardín de mi abuela. Y ahí me acuerdo que, bueno, nada, me salgo como de ese pequeño trance que tuve en ese momento, me largo a llorar y dije, quiero estudiar fitoterapia, quiero estudiar herbolaria, necesito estudiar herbolaria. Sentí como un calor en el corazón. Más allá del calor que tenía en el temazcal, sentí como un calor en el corazón. Y a partir de ahí me puse a estudiar. Fue hace varios años ya. Estudié en diferentes escuelas. eh, y nada, igual creo que el estudio de las plantas es atravesarlas, ¿no? Es que pasen por el cuerpo, es vincularse, es conectarse con ellas, es sembrarlas, es cosecharlas, es mirarlas, es sentarse al lado ujú. y estar simplemente al lado de una planta. Eh, y creo que una vez que dejé de conceptualizar mucho lo que era la arbolaria, ahí comprendí lo que era la arbolaria. Cuando dejé de estudiar los libros y ver las propiedades, ahí entendí lo que era el camino de la arbolaria realmente. Ujú. Y bueno, y acá estamos tratando de difundir los saberes antiguos con un par de tintes modernos. Qué bueno, mano. A mí, de nuevo, se me hace muy interesante. Siempre escucho como todas estas historias de origen, de cómo es que cada persona llega aquí. Es curioso porque muchas veces encuentro como puntos comunes, ¿no? Entre las personas que tenemos como esta inclinación hacia el mundo verde. Digo, pero es muy curioso porque yo también siempre tuve una, pues como cierta inclinación hacia las plantas, crecí en la Ciudad de México, pero una parte que estaba completamente llena de bosque, en la parte como poniente, que tiene pues, un bosque enorme que se extiende como hacia la parte poniente. Y me acuerdo que pues, sí, mi papá nos llevaba hacia los manantiales y todo eso. Y creciendo en ese espacio, hubo un momento en el que pues a mí empezó a surgir como toda esta hambre de, eh, como de lo oculto. Y me acuerdo que durante mis 14 15 años, el primo de una prima, igual traía así como un rollazo así de estar metido en el paganismo y todo esto, y me empezó a contar y algo se me prendió así de, como que una memoria así de algo. Y eso empecé a leer así, ya sabes, acerca de pues, brujería y magia y alquimia y todas esas cosas. Y yo a los 14 15 años lo que quería era así como, yo lo que quiero es ser alquimista, así como, eso es lo que quiero, ¿no? Así quiero como realmente meterme a esto. Pero después eso como que no encontré muy bien por dónde. Y así como tú decías, también me fui a estudiar fuera, me perdí un rato, como que estuve dando vueltas y pues me clavé en otras cosas. Y no fue hasta que regresé a México, después de estar fuera un tiempo, que pues entrando en contacto con las plantas de poder, particularmente con la ayahuasca, se abrió como este espacio Ujú. de recuerdo. Y me acuerdo que en la primera ceremonia que tuve, similar a lo que tú comentas, tuve como una especie de, digo, pasaron millones de cosas, pero una de las cosas principales fue el regresar a un momento, sí, de cuando tenía como 13 14 15 años y reconectar con el sentir, con cómo se sentía el mundo visto desde ese ojo de aquí hay magia, de hay más que solamente lo físico, hay más que solamente lo que se puede tocar con la mano, hay un mundo detrás del mundo. Y en ese aspecto, en esa conexión de este sentir, fue que a mí se me abrió esta cuestión de yo quiero conectar con eso. Y ahí fue donde empezó como mucho del camino con las plantas. Además de que, bueno, en la ceremonia fue como escuchar la voz de la planta y empezar a cuestionarme, ¿esta planta habla? ¿Es la única que habla o todas hablan? Y ahí empezó como todo un camino de búsqueda para empezar a ver cómo hablar con las plantas y cómo entender cómo este mundo detrás del mundo. El mundo detrás del mundo me recuerda al cuadro este alquimista que está saliendo. Sí, Es espectacular. sí. Eh, Ahora que lo traes, el tema de enteógenos también. También, me acuerdo que yo tenía mucho miedo de cambiar de rumbo, ¿no? Era como que estudiaba de plantas, pero no me animaba o a dar clases o a atender, porque tenía otro trabajo, estaba en paralelo. Y recuerdo que, bueno,
tuve una ceremonia de San Pedro, de Huachuma, y me acuerdo estaba la luna en Leo. Veía la luna en Leo, parecía que tenía un telescopio en los ojos. La recuerdo, luna llena. Y recuerdo que ese día dije, voy a dejar mi trabajo, porque fue tanta la expansión, ¿no? Tanta la expansión hacia el deseo, no sé si llamarlo misión, pero sí hacia la pasión, ¿no? Que ahí Mm, también es escuchar esa voz de la planta, justamente, que te llama, que te moviliza de lo más interno. Y es ujú, como, recién cuando te escuchaba con la ayahuasca, me acordé del Huachuma. Obviamente es mucho más expansivo. eh, Siento que el ayahuasca es más introspectivo y el Huachuma es más expansivo. ujú. Pero sí, 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 también me pasó algo similar. Es como un llamado, ¿no? Es como un llamado hacia la... Y siento que te termina llevando hacia la alquimia, este llamado. Sí, de una forma u otra sí. Yo creo que hay muchas personas como que nos mueve por ahí. Digo, siento que especialmente ahora hay un aspecto como muy interesante, ¿no? Donde de pronto ese surgimiento de tantas personas y de tanto interés de las personas por las plantas, por eso, como la alquimia, la magia y todo eso, yo siento que responde a órdenes que van como más allá de la parte humana. Yo siento que hay como este movimiento que en cierto sentido es como parte del respirar de la tierra. Y siento que la tierra en este momento, pues es como, ok, esto se ocupa, pues va una ola de inspiración para que la gente empiece a reconectar con esto, ¿no? Y pensando pues también en la alquimia, como la alquimia tiene como estos oleajes, ¿no? Digo que se le conoce como el arte eterno porque sube y baja, tiene su época de oro, hay alquimistas por todos lados, después son perseguidos, se queman los libros, se destruyen los templos, casi desaparece y vuelve a brotar y vuelve a haber un auge y vuelve a desaparecer y es como este movimiento, pues sí, como de sístole y diástole del corazón. Y siento que una cosa interesante de este tiempo es que en muchos términos, en términos de la alquimia, en términos de muchas cosas, estamos viviendo como una especie En un de pico, vida. Ujú. Muy interesante. sí, es verdad, es verdad. Siento que el último gran pico había sido 1800, 1900 y volvió a bajar y creo que ahora estamos otra vez. No lo había pensado así, es excelente esa teoría, me gusta mucho. Sí, sí. Eh, Veo mucho movimiento alquimista ahora, espagirista también. Mucha gente interesada en, en saber hacer medicina, en saber hacer su propia medicina. Creo mucho en la autogestión de la salud. em, Creo mucho en hacerse cargo de uno. Sí, creo en la salud también alopática, pero siento que hacerse cargo de uno es lo más importante, ¿no es cierto? No puedo ir y entregar toda mi voluntad y mi cuerpo y mi mente y mi alma a alguien para que me sane. Siento que la parte de responsabilidad de cada uno tiene que existir y tiene que ser lo más fuerte. Y la conexión que generamos con, en este caso, los seres vegetales, afianzan ese autoconocimiento, lo afianzan muchísimo, esa responsabilidad. No te sentís solo, te sentís acompañado. Y creo que ese es el gran mensaje que estamos dando, gente como vos, gente como las que pasó por este lugar, gente como yo, que estamos en este camino. Sí, sin duda. Y creo que es algo muy importante, ¿no? Creo que es uno de los temas centrales de este tiempo, donde mucho de nuestro poder, Mm. mucho de lo que, pues en cierto sentido nos da, pues sí, poder y autonomía, lo hemos cedido. O sea, desde las capacidades más básicas de producir alimentos, de, digo, cosas desde construir una casa, hacer los vestidos, esas cosas que, de nuevo, cualquier persona como antigua sabía, digo, y obviamente, tenemos un tiempo diferente, es un tiempo moderno, el hecho de no tener que hacer todas estas cosas nos libera el tiempo para poder hacer otras, pero también vale la pena pensar en cuál es el intercambio, porque el hecho de no tener una idea de cómo crecer alimentos, de cómo cuidar la salud, también nos vulnerabiliza. Y cuando ponemos todo eso, toda esa responsabilidad no en la comunidad, no en otros miembros de nuestra comunidad, sino, pues sí, grandes empresas, grandes, pues sí, como, bueno, ya sabes, todos monopolios y demás, pues es un espacio muy vulnerable. Y para mí pues sí, la pandemia fue como un foco así súper fuerte de eso, ¿no? Es como, ¿cómo hubiera sido diferente esto si hubiéramos tenido como un mínimo de entendimiento de cómo trabajar con las plantas? Y no digo, o sea, tratar así como problemas graves, digo simplemente fortalecer el sistema inmune, subir defensas, tratar una infección viral leve. Creo que hubiera sido una cuestión muy, muy distinta, muy diferente. Tal cual, pienso lo mismo. Mm, De hecho, fíjate que, como decís vos, después de la pandemia vino el auge del crecimiento también más
de la gente que quiere saber más de plantas y demás. Fue como, estuvimos tanto tiempo encerrados, metidos hacia adentro, mal, tristes incluso, ¿no? Sin ver a los seres queridos y vulnerables. Esa palabra que dijiste vos, sentíamos esa vulnerabilidad, no podía hacer nada, era una gran impotencia. Y siento que la gente no quiere tener más esa impotencia, quiere saber, queremos saber qué hacer en esos casos. Y bueno, nada, siempre la herbolaria es el camino, siempre. Aparte, seguramente en tu familia también pase de que tus papás o tus abuelos te decían, tomate un té de esto, tomate lo otro, o ponete agua caliente en tal lugar. Era como que tenían conocimientos naturistas. Los tenemos inculcados, los tenemos dentro. Nosotros solamente lo hemos profundizado, pero es parte de nosotros, es parte de nosotros, es el recordar que tenemos esto desde siempre. Sí, y es algo que a mí me gusta mucho compartir, ¿no? O sea, la idea de que no importa dónde seamos, porque a veces hay esta idea, ¿no? Que de pronto las personas de las culturas originales, de culturas indígenas, tienen como ese conocimiento como vivo todavía. Y a mí una cosa que me gusta recordar es el hecho de que varias generaciones atrás, en algunos casos, pues muchas generaciones atrás, todos tenemos sangre nativa, todos tenemos sangre indígena. O sea, en Europa, o sea, gente que pues tenemos líneas de sangre que vienen de allá, también había gente indígena con una conexión tan profunda a la tierra como lo tienen cualquier pueblo originario de América. Y, de nuevo, o sea, mucho de eso pues se ha perdido, ¿no? Porque pues el tiempo ha pasado y sí han pasado por digo, allá también hubo una invasión y pues sí, un colonialismo que destruyó completamente como esa memoria. Sin embargo, en el código genético de todos nosotros existe la memoria de hombres y mujeres que han trabajado profundamente con la tierra, con las plantas y que sabían cómo trabajar con ellas. Y una de las cosas que a mí me parece interesante es el proceso como de despertar esa memoria genética, porque ahí está, ahí está. O sea, no hay una sola persona en este mundo que no tenga ancestros y antepasados que trabajaban con plantas, ni una. Es imposible que exista este tipo de personas, porque todos nuestros antepasados estuvieron en este mundo. Eh, recuerdo vecinos muy longevos que vivían acá cerca de mi casa, que todo el tiempo estaban con su termito con hierbas adentro. Y yo de chico no entendía qué es lo que hacían, pero decían, no, esto es para el dolor de panza, no, esto es para prevenir la fiebre, esto es para prevenir la gripa. Entonces como que la gente longeva lo tenía. Y no sé en qué momento se fue perdiendo. Pero bueno, acá estamos para, para movilizar esto y es lo que estamos haciendo. Creo que es importante. Sí, y yo te quería preguntar también, ¿cómo fue tu camino de entrada a toda la parte como alquímica, mágica, espagírica? Y digo, ahorita te digo, ahorita que empecé como todas esas pláticas, he estado conectando con muchos compatriotas tuyos, con mucha gente de Argentina, y digo, realmente nunca me había como dado cuenta, pero algo hay en tu tierra, hombre, que, o sea, hay mucha gente como muy prendida con esto. Y también, digo, he visto como un par de alquimistas gruesos de allá de tus tierras también. Entonces, algo hay por allá que está muy interesante, pero puedo ver eso. Entonces, me interesa mucho saber tanto cómo fue que tú entraste al mundo de la alquimia, como cómo percibes también como el entorno en el que estás, porque te digo, estoy curioso, me da curiosidad qué hay en tu país. Yo ahora que lo pienso puede ser de toda la mezcla de sangre que tenemos europea. Mm. Argentina siempre tuvo esta sangre europea y también incluso de Arabia, que sabemos que la alquimia siempre estuvo moviéndose en esos dos lugares. Entonces, justamente yo tengo sangre árabe y sangre española e italiana, las tres. Entonces, como creo que ya está dentro, el tema es despertarlo. Y yo creo que le debe pasar a mucha gente que vive acá en Argentina que tiene estos ancestros que han estado metidos en este mundo. ¿Cómo me interesó a mí la alquimia? Yo creo que siempre me interesó, pero me daba miedo indagar más. Era Mm. como, no sé si la palabra es miedo, sino que yo sentía que no era el momento. Ujú. ¿Viste estos años que te dije que estuve como perdido, trabajando mucho, haciendo otras cosas? Siento que era como, pum, me llamaba, era como un llamado interno que no quería responder. Muy mal de mi parte, pero era como esa intuición de decir, hey, es por acá es donde tienes que ir y no escucharlo. Eh, pero bueno, sacando eso de lado, ¿cómo arrancó? Creo que un día llegó de casualidad a mis manos el libro, típico libro de iniciación, eh, Botánica Oculta, de Paracelso. Llegó el Botánica Oculta de Paracelso
Y me acuerdo que yo me pasaba noches enteras leyendo el libro y tomando nota, Mm, noches enteras. Estaba fascinado, fascinado. Y decía, me acuerdo que había hasta buscado los nombres, todavía no sabía nada de plantas en ese momento. Había buscado los nombres botánicos de las plantas, había escrito todos los nombres botánicos para comprenderlas. Y ahí dije, pero acá hay algo más. Y empecé, y bueno, ahí comprendí la palabra espagiria mm, y ahí me metí, me metí de lleno a bucear en lo que sería la espagiria. mm, Y después fui hilando, ¿no? Después, una vez que estudié medicina china, fui hilando de estos tres grandes tesoros, los tres grandes, el mercurio, la sal y el azufre, cómo están implícitos en todas las culturas en diferentes nombres y cómo realmente son tan importantes, ¿sí? Eh, y cómo trabajar con ellos de manera consciente en las plantas para que realmente podamos trabajar de ser vivo a ser vivo y una medicina viva. Eso es lo lindo que tiene la espagiria, mm, ¿no? Romper para volver a unir una medicina viva. mm, Y eso no pasa con los fármacos, no pasa con nada. Es increíble. Y creo que eso es lo que más me apasionó, ¿no? Una vez que llegué a ese conocimiento, de decir, esto no es cualquier medicina, es una medicina que conoce los ciclos del sol y de la luna, conoce los ritmos planetarios, tiene cuerpo, tiene alma, tiene espíritu. Es un ser que está vivo y me va a ayudar a sanar. mm. Así que creo que eso a mí me voló la cabeza. Me Sí, voló la cabeza. entendido perfecto. Y a ver, demos un pasito para atrás, porque me imagino que muchas de las personas que quizá vean esto, pues quizá van a estar pensando, ¿qué es la espagiria? ¿Qué es esa palabra? Jamás la he escuchado. Entonces, en tus términos, en tus palabras, cómo describirías la espagiria? Podemos decir que las diferentes culturas antiguas tenían su método de medicina. Por ejemplo, la medicina taoísta podría ser la medicina tradicional china, en la India, el Ayurveda, y en Europa, la medicina de por sí era la medicina que derivaba de la alquimia, ¿sí? De un pensamiento hermético, con las leyes herméticas, con esto de solvet coagula, romper y separar, separar y unir, perdón. Em, entonces la espagiria es esto, es una expresión medicinal de la alquimia, ¿sí? Eso, en breves palabras, es eso, Muy la bien. rama medicinal de la alquimia. Mm. Y el aspecto de los tres principios, también, cómo lo ves tú? ¿Cómo lo entiendes? Que es como una de las ¿Cómo, claves de la espagiria. cómo entiendo los tres principios? Yo entiendo el cuerpo, ¿no? Como el vehículo, el alma como la parte individual, sutil de una persona y el espíritu lo que nos conecta con el todo. Ujú, Veo esos tres, ¿no? Como mi parte física, mi parte álmica, que es mi yo individualizado, pero etérico o sutil, y el espíritu, que es la conexión con todos, el mercurio, el, el alcohol. Entonces, así lo veo, ¿no? Como las tres partes de la conexión con el todo. ujú. Sí, ¿sabes? A mí una analogía, no sé si conoces a Robert Bartlett, Robert Allen Bartlett, es Lo un, he sentido. escribió varios libros de alquimia, uno que se llama, yo no sé si está traducido al español, pero tiene uno que se llama Real Alchemy, es como alquimia real, y otro que se llama The Way of the Crucible, que es como el camino del crisol. Y él, le escuché alguna vez una analogía muy interesante, donde él explicaba la sal, el azufre y el mercurio, que son como, o sea, el cuerpo, el alma y el espíritu, en términos como modernos, como si fuera un circuito de computadora. Entonces dice, el azufre, el sulfur, la parte personal, el alma, es como el chip. Entonces, si tienes un teléfono, pues tiene un cierto chip. Si tienes una computadora, pues el chip es diferente. Entonces, esa es como la parte individual, ¿no? Es lo que define como cómo es este ser. Después, el mercurio es la electricidad. Es esa fuerza que es indistinta, que activa tanto un teléfono como una computadora, como un foco, como lo que sea, pero tiene esa energía universal que le da vida, que da fuerza, esta fuerza que pues se manifiesta y permite que ese ser se exprese a través de pues su tableta de, no sé, de computadora, de su chip. Y decía que la sal era como ese cable a tierra, era como ese cable que cerraba el circuito y que permitía que, pues de nuevo, como que todo funcionara, dándole pues eso, como ese anclaje hacia algo físico y permitiendo que todo funcionara como un circuito único. Se me hizo así como, hmm,
Qué hermoso, hermosa la referencia esa. Está buenísimo. Es súper, es apasionante, creo, este mundo de la alquimia, la espagiria, eh, y, de, y del conocimiento oculto que hay detrás de las plantas, de aquello que no se cuenta o no se sabe leyéndolo, que solo se vivencia, ¿no? Eso es lo más lindo que tenemos. Eh, Te puede pasar tranquilamente con cualquier planta. Por ahí es más notorio, no sé, en una ceremonia de cacao. De cuando vas a una ceremonia de cacao, yo sé que ustedes hacen un montón, es esa conexión realmente del corazón, es como todo tan amoroso, ¿no? Y eso es la conexión que te está haciendo tener con la planta. Bueno, y más allá del entorno y la gente que está vibrando con nosotros y que está viviendo el momento. Pero esa conexión que no la podés leer en ningún lado. No importa si la lees, no la podés entender, se siente nada más. Y eso es hermoso. Sí, y creo que hay una parte donde, digo, creo que gran parte de por qué tanta gente está sintiendo llamada por las plantas, está sintiendo como este llamado hacia, pues sí, como el aspecto, diferentes disciplinas que conectan con lo sutil. Digo, creo que incluso cosas como la meditación, el yoga, es como son como estos cables, ¿no? De conexión al mundo sutil. Y siento que una de las cosas que mucha gente quizá no puede poner en palabras, pero a nivel intuitivo sabe, es que uno de los males como más fuertes que hay en este tiempo tiene que ver con la desconexión y tiene que ver con el sentirnos desconectados, desconectados de la naturaleza, los unos de los otros, de nosotros mismos. Y todas estas disciplinas, en cierto sentido, pues avientan ciertos cables de conexión. Y digo, para los que trabajamos con las plantas, creo que una de las cosas principales tiene que ver con eso. O sea, a mí una de las cosas más nutritivas de las plantas, o sea, lo que a mí me da el hecho de trabajar con las plantas, es el recuperar ese sentido de conexión y el de pronto sentir como el hecho de, como tú decías, más allá de los estudios y más allá de leer y todo, el hecho de poder sentarme y sentir una planta, escucharla, el conectar con, pues básicamente su espíritu, con su esencia, y a partir de eso, entrar como a ese espacio del sueño de las plantas, porque yo siento que las plantas, como dicen muchos maestros, tienen como una rama en el mundo físico y una rama en el mundo del ensueño. Entonces, conectar con las plantas es, pues casi inevitablemente, entrar al mundo del ensueño y al mundo de lo sutil. Y siento que ahí es donde los seres humanos hemos perdido parte de nuestra conexión. Y por eso en este momento hay como esta búsqueda de cómo reconectar, de cómo volver a meter un pie, una mano, la cabeza a este espacio del mundo invisible, del mundo sutil. Sí, coincido totalmente con lo que decís. Estamos en un momento de desconexión bastante grande. Se nota en las calles, se nota en todos lados. Eh, pero bueno, también está buenísimo que cada cual transite su camino, ¿no es cierto? Pero si uno puede divulgar desde acá de que realmente existe una conexión sutil y que se vivencia y enseñar lo que se puede, porque realmente uno puede enseñar y hablar lo que sea, lo importante es que la otra persona se anime a romper esa estructura que tiene, ¿no? Esa estructura de caparazón de estoy yo solo en el mundo y estoy desconectado, a romper y salir, otra vez volvemos al mismo cuadro, este, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tanto toda la gente que está en este mundo más sutil, es lo que tenemos que hacer, es romper esa barrera para que la gente quiera conectar con el todo. Y, y no hablo del todo, de estar todo el día conectado con el universo y que todo va a venir prósperamente, sino realmente una espiritualidad sana de, de introspección, de autoexploración, de autoconocimiento, de autoindagación, todos los días cuestionarnos las cosas, Mm. todo el día cuestionarnos. Yo me cuestiono todo el tiempo lo que hago. No todos los días, todo el tiempo, pero gran parte. Es como aprender todos los días un poquito de mí mismo, que Ujú. hay mucho para aprender de uno mismo. Hay muchísimo. Sí, pues sin duda, digo, creo que parte de la enseñanza más fuerte, digo que a fin de cuentas es parte de la alquimia, es uno de los axiomas principales, pues así como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Entonces se puede decir no solo que dentro de uno hay muchas cosas, dentro de uno está todo. Entonces realmente si cuando uno puede entrar ahí a encontrar esa información adentro, pues ahí está como todo lo que estamos buscando. Y dentro de tu camino con la medicina china, ¿cómo ha sido? Porque también se me hace muy interesante toda esta parte, o sea, de herbolaria, alquimista, eh, químico, y tienes también como esta parte de contacto con la medicina china. ¿Cómo ha sido también como ese viaje? Hermoso. La verdad que encuentro en la medicina china
dónde apoyarme, ¿no? Como un contexto, un marco teórico, eh, un marco teórico que también es parecido a la Ayurveda, ¿no? Pero que se apoya en las leyes de la naturaleza, en los ciclos naturales, y la medicina china explica todo mediante los elementos que vemos en la naturaleza, que hacen correspondencia con nosotros, y creo que ahí me cautivó, ¿no? Decir, bueno, si tengo, por ejemplo, desbalanceada la madera, es como si ves un árbol crecer y compite con los otros árboles por nutrientes y suben y ascienden. Entonces, comprender la naturaleza dentro nuestro, creo que eso me cautivó. Eh, Empecé a estudiar medicina china porque una maestra mía de herbolaria, me acuerdo que estaba explicando las plantas de, del corazón y dijo, el corazón es el elemento fuego y se corresponde también con el intestino delgado. Bueno, siguió explicando y pasó a las plantas de agua. Bueno, las plantas de agua tiene que ver con los riñones y la vejiga. Yo digo, ¿y esto qué es? Porque yo no sabía de medicina china, no sabía nada. Y correspondencias, sabores, gustos, direcciones energéticas. ¿Qué es todo este mundo? Y bueno, ahí me metí realmente a estudiar medicina china para saber la herbolaria china. Mm, Después me enamoré de la acupuntura. Pero eso, eso es aparte. Pero realmente me gustó eso. Y en China se suele decir de que la farmacopea, ¿sí? Lo que sería la fitoterapia, es la parte yin de un tratamiento y la acupuntura es la parte yang. Entonces mm, como que juntos se complementan. Y ya. eso está buenísimo. Qué interesante, eso no lo sabía, pero sí, tiene mucho sentido. Sí, es fascinante. Y otra cosa como también que es súper interesante de toda la parte de la medicina china, que digo, a mí me parece que cada sistema de medicina como que refleja mucho a la cultura de la cual brota. Entonces, digo, a mí una cosa muy interesante de la Ayurveda, por ejemplo, es que refleja, pues sí, mucho de la cultura hindú, que es así rebuscada y tiene como un montón de aspectos diferentes y es de nuevo como muy, eh, hace mucho honor a su cultura. Imagino que la medicina china también tiene como ese aspecto donde se tiñe de los aspectos culturales. Y a mí una cosa que me fascina de pensar en todos estos sistemas médicos, ¿no? Tanto los que surgieron en América como los que han surgido en Asia, en Europa también, pues tienen este aspecto donde todos observaban lo mismo. O sea, todos estos sistemas médicos tradicionales, a fin de cuentas lo que son sistemas de profunda observación de la naturaleza y entender cómo es que las leyes naturales aplican a todo, tanto a los ambientes como a las plantas, como a las personas, como a todo. Y desde ese punto de vista, entender cómo es que una cosa pues ayuda a pues balancear o a mover o a tonificar otra. Entonces, una cosa que es muy interesante es eso, cómo a fin de cuentas el motivo por el cual muchos de estos sistemas se relacionan y tienen puntos en común no es porque, uy, qué casualidad, es porque todos estaban observando lo mismo. Y si bien las expresiones son diferentes de acuerdo a la cultura, a fin de cuentas, el objeto que se está observando, que es la naturaleza y los múltiples sistemas y los múltiples patrones que pues crea, pues es el mismo objeto de estudio para todas las culturas y para todos los sistemas médicos. Tal cual. Siempre va hacia adentro, ¿no? Hacia el corazón, hacia el centro. Eh, Eso lo comprendí también estudiando medicina china, obviamente. Me di cuenta de que eran todas las medicinas ancestrales son iguales. En realidad, sabes una, podés saber todas porque en realidad llevan hacia lo mismo. Hay diferentes nombres, pero reflejan, digamos, yo creo que lo más importante acá es la doctrina de asignaturas, ¿no? Como esto de la ley de correspondencia. Ujú, Es en su máxima expresión, ¿no? Macro y microcosmos, eh, y comprender que la naturaleza está dentro nuestro y nosotros somos naturaleza. Entonces, ahí, en esa ida y vuelta, se puede llegar a un equilibrio. Y como decías vos, esto de qué refleja la medicina china, refleja esto, la búsqueda del yin y el yang, el equilibrio, lo refleja tanto en sus prácticas de acupuntura, moxibustión, eh, farmacopea, pero también con el qigong, el qigong o con el tai chi. ¿Sí? Son artes marciales que realmente ayudan mucho a encontrar un equilibrio, ujú, ayudan mucho, se nota el movimiento energético, eh, y realmente creo que eso también ayuda mucho a que uno esté equilibrado a la hora de conectar con alguien más. ujú, Creo que eso es súper importante. Uno no puede dar todo de sí mismo para la otra persona, porque eso es lo que hacemos cuando estamos con alguien más, si no está equilibrado. Y creo que esto, tanto el yoga, ¿no? Del lado hindú, como el qigong o el tai chi, te conectan, que te centran para poder dar.
Ujú. Siento eso también. Sí, sí, sin duda. Y eso, ¿no? Es interesante eso, o sea, como esa búsqueda de balance, búsqueda de equilibrio, pues, y como tú dices, a fin de cuentas, como en todas las culturas, pues de una forma u otra, pues los caminos llevan como hasta lo mismo. Ahora, una cosa que a mí se me hace muy interesante de la medicina china es el uso de la acupuntura, eso sí es como, es muy interesante, o sea, y el entendimiento y el mapeo de los meridianos, de la estructura energética del cuerpo, o sea, se me hace una cosa realmente o sea, es genial. O sea, esa gente tenía un entendimiento de la naturaleza del cuerpo y del cuerpo sutil, que es, a mí me parece fascinante. Tenían un poder de observación tremendo, de comprender, solo viéndote, podemos más o menos saber qué te puede pasar por dentro. Ese es un poder de observación tremendo, me parece increíble. Eh, yo acá tengo todos los meridianos, acá también allá arriba, tengo siempre están bien, pero sí, también el sistema de meridianos y tocarte los puntos realmente y sentir los efectos, o cuando profundizas en el punto, sentir realmente lo que produce, es como, a veces pienso que es magia, ¿no? Porque vos decís, ¿cómo puede pasar esto? Pero bueno, es parte del cuerpo energético sutil que nunca nadie nos enseñó y que estaba ahí, siempre estuvo. Es Sí, hermoso. sí, y eso, una cosa que también es fascinante de muchos de esos sistemas son los métodos diagnósticos y cómo lo que dices, o sea, a partir de ver diferentes partes del cuerpo, hay una determinación de cómo está el estado general de salud o específico de un órgano o del cuerpo en general. Y de nuevo, lo que es interesante y como que se vincula otra vez como a muchos de los principios alquímicos, esta idea de que, pues, así como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, como el micro del cuerpo también nos habla del macro. Y como cada parte del cuerpo, desde las uñas hasta la lengua, hasta los ojos, con la ideología, Los oídos. los oídos, todo eso, pues nos habla y nos refleja cómo está la salud del cuerpo. Y es muy interesante cómo eso, hay métodos diagnósticos con cada una de esas partes del cuerpo para ver cómo está el cuerpo en general. Es increíble. Y siempre vamos a lo mismo, es como las leyes herméticas, ¿no? Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo mismo que la acupuntura. ¿Cómo clavando una aguja en un pie puedo tratar el dolor de cabeza? Es como increíble. Pero es parte de eso mismo, ¿no? Esas correspondencias, entender que somos un todo, que no estamos fragmentados. No hay fragmentación, es mental la fragmentación. Es una mentira. Somos todo un ser íntegro. Y es una de las cosas que falta mucho, creo que el entendimiento moderno, ¿no? Creo que dentro de nuestra visión moderna, que es un poco mecanista, que ve el cuerpo más como si fuera una máquina, más que como si fuera un ecosistema, hay esta idea, ¿no? De, pues como en un coche. No, pues los frenos están gastados, pues cámbiale los frenos. No, pues el motor tiene esto, pues echa el aceite. Y no funciona así. Realmente el cuerpo es mucho más como un ecosistema, donde si tú afectas una parte del ecosistema, las otras partes van a responder. Y si hay un dolor de cabeza, como tú dices, puede que tenga que ver con la digestión, puede que tenga que ver con la circulación, puede que tenga que ver con los pulmones. Y de nuevo, esa búsqueda del entendimiento de, pues, reconectar, de retejernos, creo que va a ser muy importante, pues, en los tiempos que vienen. O sea, el volver a cambiar este paradigma de que somos seres fragmentados, que estamos compuestos de partecitas y de la misma forma somos como una partecita dentro de pues, una maquinaria pues, a la cual no le interesamos mucho, a realmente darnos cuenta de cómo es que estamos unificados, y tanto a nivel de cuerpo como a nivel de grupo, de colectivo, de sociedad y también de ecosistema. Exactamente. Sí, es re lindo. Es re lindo todo este tema. Yo ahora te quiero hacer una pregunta a vos, Dale, dale. ahora que me acuerdo. Vamos a dejar medicina china, vamos a abrir otro tópico. Te quiero preguntar eh, sobre astrología un poquito. Un poquito. Tu sol, tu luna, tu ascendente, si lo sabes, un poquito. Y también preguntarte qué opinas de las correspondencias de las plantas a nivel astrológico. Hablar un poquito de esto porque a la gente, yo sé que es un tema re lindo para charlar y siempre hay como guerra. No, la manzanilla es de la luna, no, la manzanilla es del sol. Y como explicar un poquito esto entre los dos para que se entienda que está buenísimo. Claro, me ganaste la pregunta, hombre, te iba a preguntar yo también. Bueno, primero que nada me voy a desnudar astrológicamente. Yo tengo el sol en Acuario, soy acuariano. Tengo ascendente en Géminis con la luna en Escorpión, en conjunción con Plutón, eh, y otras cuantas cosas por ahí también interesantes. ¿Así le Muy dejamos bien. o le doy más?
No, sí, lo dejamos ahí para no sacarnos todo directamente. Vamos despacito. Bueno, yo tengo el Sol y la Luna en Tauro, Mm, ambos en oposición a Plutón, también si sirve, ok, y el ascendente es Sagitario. ok, interesante también ahí. Eso es muy interesante. Muy aire lo tuyo, muy tierra lo mío. Sí, y Bien. dime. Entonces, sí, decime si me vas a hablar de las plantas. Regresando a lo que decía acerca de la cuestión de la regencia de las plantas y los planetas. Bueno, digo rápidamente, para las personas que oyen esto por primera vez, dentro de muchas culturas, dentro de la alquimia, dentro de la espagiria, hay ese entendimiento de que, pues como dijimos, así como es arriba, es abajo. Y eso aplica también a las plantas, donde pues las plantas tienen esta correspondencia de los planetas, están vinculadas a los planetas. Y justo hablaba con Pau en la última llamada que tuvimos un poco de esto, de esta, ¿cómo se llama? Eh, no me acuerdo el nombre de este momento, pero es básicamente la idea de que la teoría de emanación, de que cualquier cosa que llega hasta la Tierra tiene que pasar por las diferentes esferas de los planetas y se va como envolviendo como si fuera una cebolla. Entonces, cualquier ser, cualquier planta, cualquier persona baja a la Tierra envolviéndose en las diferentes esferas y cuando llega aquí, pues tiene como ese aspecto donde, pues dependiendo cuál tiene mayor influencia en él, ella o eso, se manifiesta de una forma u otra. Pero en cierto sentido, tanto las plantas como las personas, como los lugares, como lo que sea, que baja a esta Tierra y se manifiesta de forma física, tiene todos los aspectos planetarios. Tuvo que pasar por las 7 esferas para llegar aquí. Entonces está envuelto y cada cosa, cada persona, cada ser manifiesta su Plutón, bueno, su Marte, su Mercurio, su Júpiter, de una forma distinta. Algunos como mucho más expansivo, donde se puede ver mucho más claramente una u otra, como el Marte en la ortiga, por ejemplo. Pero en última instancia, cada planta y cada persona y cada ser tiene los 7 aspectos dentro de sí y la cosa es ver cómo se manifiesta. Entonces, yo la aparente como contradicción que veo muchas veces, eh, de nuevo, en muchos de los textos antiguos, donde es eso, ¿no? Así como la manzanilla es de la luna, no, es del sol, no, es de este, o sea, y de pronto es como muy confuso, ¿no? Es como, a ver, ¿a quién le hago caso? O sea, ¿a Colpepper, a Paracelso o quién tiene razón? Y yo lo que entiendo es que cada uno de ellos estaba en cierto sentido viendo una manifestación de pues un planeta específico en esa planta, cuando cada planta tiene 7 expresiones diferentes, 7 formas de ver y seguro si pusiéramos la atención específica, podríamos ver cómo es que cada planeta se manifiesta sobre cada planta. Yo pienso exactamente lo mismo que vos. Pienso que como nosotros cuando nacemos, ¿no? Es como si le sacamos una foto al cielo, ahí tenemos nuestra carta natal. Bueno, tenemos la expresión de todo el cosmos, ¿no es cierto? Somos una expresión de todo el cosmos. Lo mismo las plantas, lo mismo los minerales, lo mismo cualquier ser sobre la Tierra. Entonces, es una amalgama de un campo energético de los planetas, ¿no? Los 7, los transpersonales, toda la energía del cosmos, pero manifiestan ciertos signos. Ahí estamos la doctrina de asignaturas, manifiestan ciertas características, ciertos signos que nos hacen comprender de que tiene una mayor expresión de, por ejemplo, no sé, Júpiter, no sé, se me ocurre el diente de león, una mayor expresión de Júpiter. Entonces ahí decís, bueno, esta planta puede ayudar a de a poquito integrar mi energía jupiteriana porque tiene una mayor expresión jupiteriana, pero tiene todo. Por eso el vínculo con las plantas es súper personal y realmente es expansivo a todos los niveles, en todas las esferas. Así que también pienso lo mismo que vos. Así que no hay guerra de a quién le pertenece la manzanilla. Eso me parece increíble, porque pasa mucho. Mucha gente me dice, no, pero un antiguo maestro me dijo que la manzanilla era el sol. Y está bien. Y vos decís que es la luna. Está bien también. Está muy bien. Sí, creo que, bueno, como dices, cierta estructura es importante, pero siento que cuando se empieza a volver dogmático, simplemente por ser dogmático, puede ser problemático. Entonces, una cosa que creo que es muy importante es entender que todos estos sistemas son mapas y el mapa no necesariamente es el territorio. Y la cuestión es que si bien los mapas pueden ayudarnos muchísimo a navegar, en última instancia el territorio va a ser infinitamente más complejo que cualquier mapa que tengamos. Entonces, sí, igual y la manzanilla pertenece al Sol o igual y pertenece a la Luna. Ok, ¿por qué? O sea, no es solamente así como de pertenece al Sol y ya. Bueno, ¿qué significa eso? O sea, como dices tú, reflexionemos, pensemos en qué significa.
y veamos, ok, la manzana es del Sol, ¿por qué? Bueno, porque es cálida, porque trabaja sobre la parte del plexo solar, porque tiene un efecto, pues sí, como que estimula ligeramente, tiene pues aceites esenciales que pues son cálidos, ok. Bueno, ¿cuál es su aspecto lunar? Ah, eso nos lleva como otra visión. ¿Cuál es su aspecto marcial? ¿Tiene aspecto marcial la manzanilla? Pues bueno, quizá está un poquito escondido, pero sería importante preguntar cuál. Quizá el aspecto de que Ujú. tiene propiedades antibacteriales y que tiene. Antiinflamatorias también. Exactamente. Entonces, todo es interesante empezar a pensar cuál es la multiplicidad de expresiones de una planta de acuerdo a los planetas. Porque a fin de cuentas las plantas son como personas y una persona, que de nuevo, es el problema con la astrología que pues le ha ganado como tan mala fama, ¿no? Esta cuestión Sí. de, eres Tauro, entonces eres así, eres Piscis, entonces eres así. Es como, no, no, es una simplificación absurda de algo tan complejo. Estoy muy peleado con la astrología de las redes, yo también. Estoy muy peleado, no me gusta para nada eso. Siento que es muy simplista y muy de adivinatorio o incluso dogmático, de vos sos así, ¿te corriste un poquito? No, pero tenés que ser de determinada forma. Soy una persona con un montón de matices, con un montón de matices y millones de posibilidades, al igual que las plantas. Así que nada, eso de la astrología tan estática me parece que le hace mal y lo corremos de lado. A mí me gusta más hablar de lo que puede hacer, de las diferentes manifestaciones de un arquetipo planetario en nosotros, y no como influencia, sino como nosotros vivimos, eh, cómo nosotros encarnamos ese arquetipo. ¿Sí? Por ejemplo, Marte lo puede encarnar de diferentes formas. No, por eso tengo que ir a pelearme con alguien. Puedo salir a correr o puedo estar muy motivado con algo. Hay un montón de manifestaciones. Me puede doler la cabeza, puedo estar impaciente, puedo tener frustración. Hay un montón de manifestaciones de Marte que no tienen que ver con mi Marte en cáncer, por ejemplo. No, no, por eso tengo que llorar cuando me siento sensible, por decirlo de una forma. Entonces, como, bueno, hay muchas manifestaciones. Sí, sí, veo que tocamos una fibra sensible. No, pero te entiendo perfectamente. Y creo que es importante eso, ¿no? O sea, creo que Tocamos, tocamos. como seres humanos a veces tenemos como esta necesidad como de clasificar, de encasillar las cosas. Y eso, de nuevo, puede ser muy útil, pero a veces también puede ser muy limitante. El hecho de pensar que un concepto es la realidad es muy problemático. Digo, y eso incluso aplica a las plantas. El hecho de pensar, por ejemplo, que yo por saber el nombre de una planta y saber algunos de sus usos, ya sé quién es ese ser, es muy complicado. Y de nuevo, regresa a lo mismo. Regresa a, eres Tauro, pues eres así, así, así. Ah, bueno, esta es Echinacea angustifolia. Ah, ok, sé que hace esto, esto y esto, entonces ya la conozco. No, esa planta es un ser complejo, es una persona. Y no simplemente por saber su nombre y dos o tres usos, ya sabes quién es. Realmente, digo, podríamos profundizar con una sola planta durante toda una vida y no acabar de saber quién es. De la misma forma que una persona, podemos convivir con ella toda la vida y vamos a seguir explorando y seguir descubriendo partes de ese ser que va cambiando constantemente. Entonces, muy importante el ver lo que tenemos enfrente y no solamente los conceptos. Coincido plenamente. Sé que tocamos fibras sensibles, pero coincido plenamente en dejar de poner limitaciones y realmente abrirnos a la conexión total, ¿no? A la integración y a la conexión total. Más que soy así y romperla y estructurarnos y cristalizarnos, es como, no, pará, soy multifórmico, al igual que la naturaleza misma. Así que Y, sí, coincido. y una pregunta, dentro de tu trabajo con eso, como todas estas disciplinas, a mí me interesa mucho entender, o bueno, preguntarte, ¿cómo es que trabajas tú la parte de la astrología y de las plantas? ¿Cómo? Porque tiene que tener muchos niveles, o sea, la astrología es como súper fractal y las plantas también son muy fractales, tienen como todos esos niveles de trabajo. Entonces, ¿cómo es que lo trabajas tú con tu colega con el que hacen Saturnalium? ¿Cómo es esa fusión? Bien, nosotros creamos como una especie de método diagnóstico casi propio, un poco parecido al de medicina china, al de Ayurveda, con muchas preguntas, que cada pregunta puede como identificar qué arquetipo planetario está en desbalance, por decirlo de una forma. O hacerte un montón de preguntas que me lleven a que me indiquen que tenés, por ejemplo, la luna en exceso. ¿Viste como en medicina china que tenés exceso y déficit? Bueno, nosotros hicimos algo parecido, pero entender si el arquetipo lunar está o en déficit o en exceso
Luego de esto se hace una charla astrológica donde se marca en la carta dónde está la luna y charlamos y como generamos una conciencia. No le decimos tenés la luna acá y vas a ser así, sino realmente generar conciencia de qué es el arquetipo y cómo podemos vivirlo. Eh, y cómo es su mayor manifestación, ¿no? Su manifestación más de don, ¿no? Cómo realmente puede integrar bien la luna, que hay mil formas, pero la idea es entender qué es lo que le pasa a la persona. Y luego de eso, entendiendo también qué problemas físicos tenga la persona, porque por ejemplo puede manifestar, no sé, dolor de estómago y acidez, y también tener problemas familiares, etcétera. Entonces decimos, bueno, está bien, tiene claramente algo marcado en la luna. Entonces, primero, tratar el motivo de consulta para qué viene la persona y además darle plantas que física y arquetípicamente traten lo que le está pasando. Entonces creo que ahí está el trabajo. Es decir, ok, englobar todo en dos o tres plantas, tres como mucho, y adaptógenos. Es un mundo aparte los adaptógenos, es un mundo aparte, hermoso, pero bueno, es adaptógenos y una o dos plantas. Buenísimo. Y esto que acabas de decir, me gustaría como profundizarle un poquito más. La parte de el arquetipo de las plantas, de cómo trabajas como las plantas como arquetipo. ¿Puedes hablar un poquito más de eso? Porque está muy interesante. Bien, por ejemplo, si yo comprendo de que hay una persona que tiene un desbalance solar, yo sé que hay un montón de plantas que tienen más manifestación solar. Romero, hipérico, laurel, un montón. Caléndula. Entonces, obviamente no le puedo dar a todos lo mismo, ¿no es cierto? No le puedo dar a todas la misma planta porque estas plantas tienen su propia energía, su propia manifestación, sus propias propiedades, justamente sus propiedades. Entonces, comprendiendo qué es lo que le pasa a la persona y cómo está en desbalance ese sol, ¿bien? Porque puede estar exacerbado, entonces necesita bajar. Entonces le tengo que dar una planta ansiolítica o más sedante, o puede estar muy apagado y necesito reavivar la llama del sol. Entonces ahí, como que jugamos con esto de exceso o déficit de un arquetipo. Y ahí realmente, con el abanico de plantas que tienen esta expresión, podemos dar en el clavo con qué planta necesita la persona en este momento para que otra vez se vincule. No, no nos gusta que la persona se ponga cuatro gotitas de tintura madre y se la tome. No, realmente nos gusta que la persona tome conciencia de que es un ser, como que siempre lo explicamos, ¿no? Como que realmente se llega a vincular con la planta. También damos ejercicios como de escritura para que la persona vaya tomando nota día a día de qué es lo que va sintiendo esta conexión con la planta, que haga un diario de hoy tomé hipérico por primera vez, no sentí nada. A las 3 semanas, bueno, me siento mucho más alegre, pude salir con mis amigos, y que realmente vea su camino. Mm. Entonces creo que eso es lo que nosotros hacemos en Astrobolaria. Increíble, hermano. Sí, súper chido. Y, digo, y también me resuena mucho ahorita que dijiste eso, o sea, que hay, por ejemplo, o sea, muchas plantas solares. Me resonó mucho con lo que decías de cómo un solo arquetipo, o sea, el arquetipo del sol, se puede manifestar de múltiples formas. Entonces, en cierto sentido, ahorita que dijiste esto fue como, ah, qué interesante. Entonces, cada planta, cada una de estas plantas es como un camino de manifestación de la energía solar. Es como un camino de opción que se abre para que esa persona exprese su sol de una forma u otra. Súper interesante. Exactamente. Qué Lo mismo bueno. pasaría con Marte, ¿no? No es lo mismo una persona que le damos cardo mariano, que para mí es una planta supermarciana, que ortiga. Son dos manifestaciones totalmente diferentes, pero sigue Sí. siendo el mismo arquetipo. Ujú. Entonces, si una persona tiene anemia, vamos a ir más por la ortiga. Si una persona tiene hígado graso, vamos a ir más por el cardo mariano. Y ahí vamos a ir jugando también con la parte física, que es realmente donde se está manifestando el llamado, ¿no? Yo creo que los síntomas son llamados, hay que atenderlos. Y si la persona no lo sabe atender, tenemos que ayudar a que atienda el llamado. Sí, y es digo, algo que a mí también me fascina, la cuestión de cómo eso, los síntomas, al igual que todo lo que hemos dicho, o sea, cualquier desbalance, puede ser un gran problema, puede ser algo, de nuevo, que veamos como, uy, qué mal, ¿por qué me pasó a mí? O también puede ser un camino, pues de nuevo, hacia un entendimiento mucho más profundo. Y así como hay aspectos arquetípicos de las plantas y de los planetas y eso, también hay aspectos arquetípicos de las enfermedades. Y como muchos malestares, pues si bien tienen un aspecto físico, tienen también, al igual que todo lo que hemos hablado, múltiples niveles en los cuales actúan, que va desde lo físico, lo mental, lo emocional, lo espiritual, y pues el trabajo se puede dar desde pues múltiples espacios para poder resolver, no solamente desde la parte física, sino de toda la parte sutil también. Exacto, coincido plenamente.
Y esto lo aplica bien la medicina china y la biodescodificación, ¿no? Cómo atender los llamados del cuerpo. Yo, por ejemplo, cuando sigo teniendo asma, pero nunca más me dio una crisis desde que me trato con plantas. Sé que está ahí, sé que está latente, va a depender mucho de mi estado emocional, pero no es lo mismo que hace 10 años atrás, cuando salía afuera y no podía respirar. Ahora es, ni siquiera llevo el aparatito, el PAF, nunca lo llevo porque estoy bien. Mm, Entonces es comprender al síntoma o la enfermedad. De hecho, hay un libro muy lindo que es La enfermedad como camino que habla de esto, justamente. sí, Habla de esto y es realmente comprender los llamados del cuerpo. Es como, ¿qué está pasando? ¿Qué quiere? Y escuchar. son los mensajes. Pues, mi estimado, hoy estamos casi llegando a la marca de una hora. Y me gustaría, pues bueno, empezar como a cerrar, pero pues no sin antes, bueno, preguntarte, para todas las personas que han visto esto, pues dónde pueden encontrar tu trabajo, un poquito como qué es lo que haces, qué es lo que ofreces, tanto tú como, ¿cómo se llama tu compañero con el que hacen? Ale, Ale, ya me... Sí, tanto Ale. tú y Ale, que son, o sea, pues bueno, tu colega con el que hacen como todo lo de Saturnalium. ¿Qué es lo que ofrecen? La gente que le interese eso, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Qué hay, hombre? Gracias por el espacio. Em, bueno, en Saturnalium ofrecemos cursos, talleres. Por ahí los talleres son un poco más vivenciales. Por ahora no estamos haciendo algo presencial porque Ale está viviendo en Chile, yo estoy viviendo en Argentina. Casi todo lo hacemos online. Y también sesiones. Bien, sesiones tenemos. La mía que es de herbolaria, ¿no? Una sesión de fitoterapia. En realidad sería fitomedicina porque también está aplicada mucho a la medicina china. Tenemos también sesiones de astrología y sesiones de astroherbolaria, que ese es nuestro punto fuerte. Se sienta una persona delante de dos terapeutas y nosotros hacemos todo este trabajo en conjunto que te dije, lo hacemos ahí, tanto escuchando a la persona, luego vemos la carta, llamamos a la conciencia, atamos todo eso de desbalance a plantas medicinales y se da un tratamiento. Mm. Yo además hago medicina espagírica también acá en mi casa. Me gustaría esto movilizarlo un poco más para que se abra y se puedan adquirir, pero por ahora es para mí. Eh, y generalmente hacemos detox, sí, hacemos detox, hacemos algunas ruedas de plantas. Y también, otra vez, el taller más importante, el curso más importante que damos es enseñar todo esto que acabo de decir. Mm. Todo lo que acabo de decir de comprender el arquetipo de la planta, comprender el arquetipo del planeta, perdón, y cómo se ata con la planta, con el cuerpo, con la emoción. eh, la manifestación que puede tener. Todo eso que traté de explicar en poco tiempo, eso es lo que explicamos a lo largo de 3, 4 meses en los cursos que damos. Buenísimo, hombre. Pues bueno, las personas quieren saber más sobre plantas, planetas, cómo se conectan y bueno, todo el trabajo maravilloso que hacen, pues en la parte de abajo, en la descripción del video, va a estar todos los contactos para que puedan ir a las páginas y todo lo demás. Y pues eso. Pues hermano, estamos de nuevo llegando ya al final. ¿Hay algo que te gustaría compartir para cerrar? ¿Algún pensamiento, alguna idea? Historia, chiste. Nada, no, gratitud. Creo que me nace la gratitud de estar acá, de compartir el espacio, de conocerte. Realmente me gustó todo lo que me contaste. Eh, Me gusta el trabajo este que estás haciendo de generar red de herbolarios. Me parece hermoso, es como entretejernos, Mm. como una pasiflora en una. eh, y nada, me parece hermoso. Así que nada, compartir esto, gratitud. Y a cualquier persona que vea esto, si le interesan las plantas, si le gusta este mundo, lo tienen a Juan, me tienen a mí, tienen todas estas maravillosas personas que van a pasar por acá para aprender un poquito más. Siempre se aprende un poquito con cada persona, así que yo siempre llamo a esto, ¿no? A que aprendan un poquito con cada uno, porque el camino es personal y la enseñanza también, entonces todo va a llevar a un gran entendimiento. Y nada, eso. Muchas gracias. Pues hermano, muchísimas gracias. Ha sido un gustazo conectar contigo. Creo que, digo, me siento como muy afín a ti. Creo que podremos seguirnos así 3 horas. Y pues bueno, hombre, espero algún día poder lanzarme al sur, poder estar por Argentina. Y pues bueno, si algún día vienes a México, aquí tienes tu casa, hermano. Dale, lo mismo digo, si venís para acá o para Chile, donde quieras, vamos a estar ahí. Tenés 2 casas, tenés. Así que tenés 2 lugares. Bueno, Buenísimo. muchas gracias. Muchas gracias. Pues mi estimado, cuídese mucho. Nos estamos viendo.